trampa de creer que la militancia política o la ideología inmunizan a alguien de ser un violento. A mí este caso en particular me impacta en lo personal. Hola, mi nombre es Belén y esto es Boluda, un podcast de superación personal. Hoy quiero hablar del caso de Nacho Levi, ex representante de La Garganta Poderosa. ¿Y por qué quiero hablar de Nacho Levi? Porque a mí este caso en particular me impacta en lo personal. Sí. No crean que ni Rodrigo ni Fernando eran personas de derecha. A raíz del comunicado y la denuncia que realiza su expareja, Cecilia Sem, ¿no? Se sumaron a hablar otras mujeres, ¿no? Donde todas advierten el mismo mecanismo en el cual ellas son víctimas de la manipulación emocional y de la violencia emocional. Hay algo que antes de continuar con esta charla y por qué quiero hablar de la importancia y por qué es tan grave y por qué a mí me interpela también, es porque hay algo que se cree muchísimo, que es que la violencia solo es violencia si es física. Y siempre yo lo digo, que antes de que alguien te golpee, hay toda una cuestión atrás que lleva a la violencia física. Entonces, la violencia emocional no deja de ser igual o quizás más traumática que la violencia física, porque deja secuelas, algunas muy difíciles, con las que de superar y cosas con las que una tiene que aprender a vivir. El caso estalló, ¿no? Hubo comunicados, pedidos de disculpas públicos y una desvinculación inmediata, lo cual a mí me dio mucha alegría porque en el momento no se pensó en desvincular a nadie y yo he pasado algo mucho más fuerte en este tipo de espacios que yo no lo conté y todavía no me siento preparada para hablarlo. Si bien ahora vamos a hablar sobre lo que dijo Cecilia y ahora vamos a ver esas disculpas que él tiene, ¿no?, más adelante, pero yo no me quiero centrar en el chisme. Quiero que usemos este caso como un espejo para mirar algo que nos es mucho más profundo, incómodo y sobre todo urgente, que es el mito del varón desconstruido. Y la trampa de creer que la militancia política o la ideología inmunizan a alguien de ser un violento. ¿Por qué? Porque está la falsa mentira de pensar de que alguien que entiende y que defiende la justicia social, que tiene valores peronistas y tiene valores políticos, no puede ser un psicópata o no puede ser un violento. Porque se duda mucho de cómo un compañero va a ser un violento. ¿Cómo? Entonces, nosotras las mujeres, cuando nos dirigimos a espacios políticos, también estamos expuestas, no dejamos de estar expuestas por estar frente a un compañero. Por muchas veces no estoy siendo cuidada por mi compañero. A veces mi compañero puede ser mi agresor. ¿Cuántas veces compramos el discurso de que un tipo que defiende los derechos humanos habla del feminismo, como les decía, es de izquierda, popular o incapaz de ejercer crueldad en su casa? ¿Cómo? Si es muy bueno. Y compramos mucho este tipo de discursos. Por eso quiero hablar que cómo el machismo se disfraza con desde el lugar que más nos gusta escuchar, ¿viste? Con las palabras que más nos gusta escuchar, de por qué la violencia psicológica destruye las vidas sin dejar un solo moretón. Y de la importancia también de desenmascarar, de hablar y sobre todo de desvincular a este tipo de varones de los espacios de poder.
Vamos a hablar del vocabulario como escudo de impunidad. Vamos a lo concreto. El caso de Nacho Levy saltó justamente porque Cecilia lo expone, ¿verdad? Entonces, automáticamente en el debate no aparece. Lo primero que aparece es cómo Cecilia, sin darse es psicóloga y no se dio cuenta que estaba con un manipulador. No, claro, porque Cecilia, siendo psicóloga, no se dio cuenta que estaba con un manipulador, porque de eso se trata. De eso se trata. Cuando alguien te manipula vos emocionalmente, no importa si sos psicóloga, psiquiatra, utiliza los recursos porque de eso se alimenta esta gente, ¿entienden? Bueno, lo primero que se pone en tela de juicio, además, lo segundo que se pone en tela de juicio, además además de que ella es psicóloga, es como si una persona está comprometida con las causas sociales, con los derechos humanos, va a ser un violento. Y ahí está la trampa. Existe una falsa creencia que los espacios hiperprogresistas, populares, de izquierda, no hay violentos. ¿Sí? En realidad nos demuestra una y otra vez que el machismo no tiene ideología. De hecho, muchos varones que ejercen poder en una organización, por lo general son los que más abusan de ese poder que ellos tienen. Y la realidad nos demuestra una y otra vez que el machismo está en todos lados. Es más, en estos espacios es mucho más peligroso porque hay como una impunidad discursiva. Un varón con formación política o académica sabe exactamente qué palabras usar. Sabe que hablar de patriarcado o de revisarse o de responsabilidad afectiva se vuelven expertos en el lenguaje de la desconstrucción. Pero no para cambiarlo, sino para usarlo como escudo a su favor. Es el lobo disfrazado de oveja, que usa su propio mapa conceptual para desarmarte. Cuando estos tipos son cuestionados, sus pedidos de disculpas suelen ser como a la militancia, al colectivo, y ahora voy a mostrar y voy a mostrar lo que dice Nacho, y a mí lo que me llama la atención es que la respuesta de Nacho es una respuesta como les pido disculpas, es como los streamers que se mandan después de después de que los cancelan o se mandan una cagada terrible, es tipo, ay, si hice mal o si lastimé a alguien, pido disculpas. A quien haya lastimado, no, boludo. Pedirle disculpas a las víctimas. Desvinculate. Y no te vincules con más mujeres, boludo. Deja de joderle la vida. Pedirle disculpas a las víctimas. A las minas que le reventaste la cabeza, ridículo. Y se busca limpiar la imagen frente a la tribuna como para no perder legitimidad política transformando un acto de asunción de asimilación de culpa en una estrategia fría de control de caos. La violencia psicológica no deja marcas, pero destruye igual o más. Hay algo que, como decía, tenemos que tener en cuenta que la violencia no es solo golpear, pero la peor violencia es la invisible. Un golpe deja una marca, una prueba física, la sociedad entiende rápido, pero la manipulación, el gaslighting, la técnica perversa para hacerte creer que a la otra persona que está loca, que exagera o que es una paranoica, el control sutil y la privación del sueño de la que habló en este caso son formas de tortura psicológica quirúrgica, porque obvio, los psicópatas no duermen. ¿Por qué los psicópatas no duermen? Los psicópatas no duermen porque así como están intentando cagarte la vida a vos, hay a 20 minas más que se la están cagando. Vuelvo al ejemplo de Rodrigo. Rodrigo me reventaba la cabeza a mí, le reventaba la cabeza a la novia y andás a ver a cuántas minas más y cuántas cosas yo todavía no me enteré de este enano horrible, perverso.
maldito y asqueroso, porque yo sigo recordando cositas de eso y cada vez me da más asco. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Entre toda esa mierda que la gente veía, de toda esa gente, de todos, solo hubo una sola persona que a mí me frenó y que me cuidó. Una. Un tipo con las bolas bien puestas, ¿eh? Una. Para pensar. Está bien, eran otras épocas, pero para las minas, la puta era yo. El control sutil y la privación del sueño son formas de tortura psicológica quirúrgica. Destruyen el autoestima de la víctima desde adentro. La víctima empieza a dudar de su propio criterio, de su memoria, de su cordura. La víctima empieza a dudar de su propio criterio. Y lo más perverso, memoria y cordura, y lo más perverso es que hoy, es que como no hay un golpe físico, la persona tarda años en darse cuenta, como a mí me pasó, de que está viviendo un infierno. Y el entorno suele minimizarlo como problemas de pareja o un vínculo tóxico, si eso lo habré escuchado. Y no es toxicidad, es abuso de poder. ¿Por qué es importante hablar de esto y por qué la respuesta de las organizaciones tiene que ser la desvinculación y no el encubrimiento? Durante décadas, en los espacios políticos existió un pacto de caballeros o la protección corporativa, que eso también es algo que a mí me encantó de la Garganta Poderosa, que no cayó sí, obviamente, porque es peronista y porque es dentro de una organización peronista, obviamente que se puede llegar a ver porque obviamente la derecha va a estar, ay, sí, 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 miren, uno de ustedes se equivocó, pero no es denunciar y desvincular a un tipo, no, o sea, no es hacerle el juego a la derecha, es justamente proteger a tu compañera, es justamente proteger y hacer de un espacio político en donde una pueda militar de manera tranquila y no tenga que estar también defendiéndose no solo de los demás, sino también de sus propios compañeros. Esa idea de no sacar los traspitos al sol para no darle de comer a la oposición, como yo les comentaba, aún así una se termina sacrificando y silenciando, se termina sacrificando y silenciando a la víctima en pos de cuidar el espacio. Así como digo esto, sé que hay otros espacios en donde hubo abuso sexual, en donde la persona que lo ejerció terminó desvinculada de la organización. Y no se dudó. No se dudó. Si un espacio político o social se dice justo, popular o emancipador, compañero, no puede albergar, no puede tener a violentos en sus organizaciones. Sostener en lugares de poder a tipos que ejercen violencia psicológica puertas adentro es una estafa política inmoral. Por eso, desenmascarar y apartar a figuras es cancelar, no es cancelar por cancelar, es un acto que vienen a los que vienen atrás del discurso que ya no les alcanza para tapar sus conductas. ¿Por qué es importante hablar? Cuando Cecilia sale a hablar, salen otras personas a hablar que vivieron exactamente lo mismo, se animaron a hablar. Chicas, yo les juro que hoy en día, si a mí me dicen que Rodrigo hizo las cosas más horribles que se puedan imaginar, yo le creo a la mina. Porque Rodrigo es de las peores personas que yo conocí. Pero para todo el mundo Rodri era, ay, Rodri, ay, Ro, no, no, él no hace nada, sí es re bueno, ay, no, es re bueno, ay, no. Y se cubren, y un montón de chaboncitos ahí los cubrían. ¿Vos te pensás que los chabones no saben? Entre chabones, esto es algo que me decía mi psicóloga que a mí me volaba un poco la cabeza. Sobre esto de la camaradería peniana.
porque había muchos compañeros como que como en ciertos momentos o en ciertos lugares, a mí como que me cuidaban, ¿viste? Como que trataban de que, como que yo no esté cerca de cierta gente, o cuando estaba cerca de cierta gente, como que me cuidaban. Y después yo entendí que en realidad entre varones saben quién es el sorete, quién es el garca, quién es el golpeador, pero no hacen absolutamente nada por eso. Van a cuidar a su mina, a su amiga, a la mina que quieren, pero no los van a denunciar. Y eso es terrible y es muy peligroso. Bueno, para cerrar, quiero que nos quedemos con esto, que la desconstrucción eh, no es un cartel que te dan por leer a tres autoras feministas y por ir a una marcha. No es leo a Simone de Beauvoir, voy a Ni Una Menos y ya está, ya estoy desconstruido. No, la verdad que se muestran en el acto diario, en la intimidad, el respeto absoluto por la salud mental, lo emocional de la persona que tenés al lado. Y si estás en una situación muy parecida, donde vos sentís que estás siendo violentada de manera psicológica, física y emocional en cualquier espacio político, te invito a que me mandes un mail a boluda.elpodcast@gmail.com y me puedas escribir en mis redes sociales, que es Belén Jaime con doble E, y me puedas comentar. Siempre se va a cuidar lo que la persona quiera hablar o no quiera hablar, si quiere o no decir su nombre. La realidad es que es sumamente importante que también entre compañeras nos ayudemos y que desenmascaremos para que toda esta gente que violenta realmente sea desvinculada de todos los espacios políticos. Les mando un beso y nos vemos.